Para responder a esta pregunta, creo que es muy importante hacer referencia a uno de los últimos documentos que ha salido por parte de Naciones Unidas y me gustaría leerles porque yo creo que eh, simplifica mucho en palabras muy sencillas qué es esto del derecho a la justicia en el caso de las personas con discapacidad. Y ella anota que dice lo siguiente: las personas con discapacidad son un objetivo fundamental de la labor de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, en parte porque son uno de los grupos más desfavorecidos y durante demasiado tiempo han sido ignorados, desatendidos e incomprendidos y sus derechos sencillamente negados. Las leyes, los procedimientos y las prácticas siguen discriminando a las personas con discapacidad y el sistema de justicia tiene un papel decisivo a la hora de prevenir estos casos y proporcionar reparaciones efectivas cuando se producen, en particular si son consecuencia de leyes injustas. Garantizar el acceso a la justicia es indispensable tanto para que funcione una democracia y un Estado de Derecho. Y pues si hablamos de democracia, al momento de hablar de las personas con discapacidad como ciudadanos, pues estamos hablando de que tienen este derecho a la justicia. Entonces, yo creo que el tener acceso a justicia implica el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Durante muchos años, hasta que apareciera el llamado modelo social, luego el modelo de los derechos, las personas con discapacidad no fueron vistas como, ni siquiera como ciudadanas y pues por ende ni siquiera como sujetas de derecho. Y al darse todo este cambio paradigmático al hablar de la discapacidad como algo que viene desde fuera, no que está en el individuo, pues obviamente se hace implícito la pregunta por ¿y dónde está el derecho a la justicia de las personas? Y me parece que, bueno, últimamente, por llamar la atención de algo que ha sido muy público, ¿no? Este caso de Britney Spears ha dado mucho que hablar justamente sobre eso, sobre qué está pasando con la accesibilidad a hablar frente a la ley que tienen o que deberían tener las personas con discapacidad, ¿no? Cómo se está tomando en consideración su capacidad jurídica y qué se está haciendo al respecto por parte de estados, por parte de la sociedad en general para garantizar el ejercicio de dicha capacidad. Entonces ahí, si queremos abanderarnos de este paradigma que se ha dado en el campo de la discapacidad, pues una de las cosas que tenemos que hacer es justamente eh, buscar las formas de hacer posible a las personas con discapacidad el acceso a la justicia. Estamos trabajando en un peritaje de un caso que pocos lo relacionan con el tema de discapacidad y que justamente fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso de los buzos Misquito que están en la costa de Honduras y una de las actividades centrales para la sobrevivencia de este pueblo ha sido la pesca. Empezó a darse una serie de explotaciones laborales a los pescadores, sobre todo por compañías pesqueras internacionales, que han llevado a un caso extremo de violación de los derechos de estas personas y que han derivado en discapacidades incluso severas. No tenían acceso al equipo necesario, tampoco a la capacitación necesaria y profesional, y entonces han sufrido de este famoso síndrome de la descomprensión. Y de estos 9,000 buzos, el 47% quedó con una discapacidad, sea leve o severa. ¿Cómo me gustaría a mí graficar lo que estamos hablando, ¿no? Hablamos de una comunidad enorme de indígenas que viven en una zona que ha sido desprotegida, pero algo central justamente ha sido
la demanda por el derecho al acceso a la justicia. Entonces, el haber llegado a la Corte Interamericana y el que la Corte Interamericana aceptara el caso y además demandara de Honduras una acción rápida, hace entender que finalmente está llegando a verse que el derecho a la justicia para las personas con discapacidad tiene que ver no solamente con estas eh, acciones que se puedan llevar a nivel local, sino también a nivel internacional. Mencionar también varias otras limitantes que tiene o barreras que se van poniendo para el acceso a la justicia, ¿no? Y obviamente tienen que ver con información. ¿En qué lenguaje se está hablando a las personas con discapacidad respecto a sus derechos, ¿no? ¿Qué formas de acompañamiento se está haciendo a magistrados, a jueces, abogados que están, a profesionales que están dentro del área de la jurisprudencia y el derecho para entender mejor qué significa esto del acceso a la justicia para personas con discapacidad? ¿Qué hacer en caso de que una persona con discapacidad esté enfrentando un caso legal? El mismo tema de la capacidad jurídica, cómo se está promoviendo la discusión tanto a nivel de profesionales como a nivel de familias, personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué hacer para que se promuevan mayores diálogos y se acorten las brechas entre, por ejemplo, académicos, gente que esté en el campo de la jurisprudencia y el derecho y personas con discapacidad? Yo creo que ahí hay un trabajo enorme, ¿no? Un trabajo enorme de diálogo interdisciplinario. Suprema Corte, el poder de la justicia.